Bueno, vamos a iniciar con la práctica número 4, correspondiente a transferencia de calor con cambio de fase, la primera parte, que corresponde a ebullición. Vamos a trabajar con el intercambiador de calor de cambio de fase de Edison. Como siempre, la presentación va a estar dividida en dos partes y vamos a iniciar con una breve introducción de los fundamentos teóricos. Muchas aplicaciones conocidas de ingeniería comprenden transferencia de calor por ebullición. Por ejemplo, en un refrigerador doméstico, el fluido refrigerante absorbe calor del espacio refrigerado por ebullición en una sección del evaporador. Asimismo, en las plantas de potencia que funcionan con vapor, se transfiere calor al agua en una caldera en donde ésta se vaporiza. El cambio de estado de líquido a vapor debido a la ebullición se sostiene, por tanto, por la transferencia de calor desde una superficie sólida. Dado que este fenómeno implica el movimiento del fluido, se puede clasificar como un modo de transferencia de calor por convección. Este modo de transferencia de calor convectivo depende fuertemente del calor latente de vaporización del fluido con el que se trabaja. Como una forma de transferencia de calor por convección, el flujo de calor en ebullición puede ser estudiado en base a la ley de Newton del enfriamiento, en donde el flujo térmico es igual a un coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas que se presenta en el equipo. Fíjense que T sub S sería la temperatura de la superficie y T de saturación sería la temperatura de ebullición de la solución. A esta diferencia de temperatura se denomina temperatura de exceso. La ebullición se clasifica como ebullición en estanque o ebullición en flujo, dependiendo de la presencia de movimiento masivo del fluido. En esta figura tenemos en la figura A, ebullición en estanque, puesto que el fluido se encuentra en un recinto. En el caso B tenemos ebullición en flujo. La ebullición en estanque y en flujo puede subdividirse o clasificarse aún más como ebullición subenfriada y ebullición saturada, dependiendo de la temperatura de la masa del líquido. Es subenfriada o local cuando la temperatura de la masa principal del líquido está por debajo de la temperatura de saturación. Es masiva o saturada cuando la temperatura del líquido es igual a la temperatura de saturación correspondiente a la presión de trabajo. El trabajo que abrió camino en relación al fenómeno de ebullición fue realizado en el año 1934 por el científico japonés Satoru Nukiyama, quien utilizó en sus experimentos alambres de nicromio y platino calentados eléctricamente y sumergidos en líquidos. Y se dio cuenta que la ebullición toma formas diferentes dependiendo del valor de la temperatura de exceso o delta T sub E. Se observó básicamente 4 regímenes diferentes de ebullición, que son la ebullición en convección natural, ebullición nucleada, ebullición de transición y ebullición pelicular. Todas estas formas de ebullición pueden ser representadas en una curva que básicamente relaciona el flujo térmico con la temperatura de exceso, como bien estudiaron el semestre pasado en transferencia de calor. Distinguiéndose estas modalidades de ebullición, tenemos aquí en la primera parte de la curva la ebullición por convección natural, ebullición nucleada, transición y pelicular.
Cuando la temperatura de la superficie de calentamiento es ligeramente superior a la temperatura de saturación del líquido, tenemos ebullición convectiva. Resulta poco probable que la presión de vapor excesiva produzca burbujas en la superficie de transferencia de calor. El líquido es calentado de forma local, se expande y las corrientes de convección lo desplazan a la interfase líquido-vapor en la que tiene lugar la evaporación y donde se restablece el equilibrio térmico. En la ebullición convectiva, la evaporación tiene lugar bajo pequeñas diferencias de temperatura y sin formación de burbujas. El régimen de ebullición convectiva natural, una delta T de exceso de aproximadamente 5 grados centígrados, está determinado por corrientes de convección y en este caso las velocidades de transferencia de calor se pueden calcular de forma precisa usando las relaciones de transferencia de calor por convección natural. En esta figura vemos la formación de una pluma alrededor de un alambre que transfiere calor a un líquido en reposo. En la ebullición nucleada, a medida que la superficie resulta más caliente, se incrementa el exceso, aumenta el exceso de presión de vapor con respecto a la presión local del líquido y finalmente se forman burbujas en sitios nucleantes sobre la superficie de transferencia de calor. Estos sitios nucleantes pueden ser diminutas cavidades que existen en defectos superficiales y constituyen el núcleo para la formación de las burbujas. Siempre pensamos que la temperatura en el recinto en el que ocurre la ebullición permanece constante, puesto que hay un cambio de fase. Eso no es de todo cierto, puesto que conforme nos aproximamos a la superficie de transferencia de calor, tenemos un ligero incremento en la temperatura, en la zona más cercana, más próxima a la superficie de transferencia de calor. Tan pronto como se forma una burbuja, esta se expande rápidamente a medida que el líquido es calentado, se evapora dentro de ella y la flotación separa la burbuja de la superficie y empieza a formarse otra vez en el mismo sitio nucleante. La ebullición nucleada se caracteriza por una vigorosa formación de burbujas y una turbulencia importante. Se experimentan tasas de transferencia de calor excepcionalmente elevadas y coeficientes de transferencia de calor moderados y importantes con diferencias de temperatura moderada. Es por ello que las aplicaciones prácticas requieren que este fenómeno sea llevado en los equipos de transferencia de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que la ebullición se realiza casi siempre dentro de esta modalidad. En un régimen de ebullición nucleada, más o menos la temperatura de exceso para el caso del agua va de 5 a 30 grados centígrados. La razón de transferencia de calor depende fuertemente de la naturaleza de la nucleación. Esto quiere decir que básicamente el número de sitios activos nucleantes sobre la superficie, la rapidez de formación de burbujas en cada sitio, etc. Lo cual es bastante difícil de predecir. El tipo y la condición de la superficie calentada también afectan al fenómeno de transferencia de calor. Estas complicaciones lo que hacen es dificultar el desarrollo de relaciones teóricas para la transferencia de calor en régimen de ebullición nucleado y se necesitan apoyar en relaciones basadas más que nada en datos experimentales. La correlación que se usa con mayor amplitud para el flujo de calor en régimen de ebullición nucleada, como bien estudiaron en transferencia de calor, es la correlación propuesta por Rosenau en el año 1952. Ebullición transitiva o de transición, sabemos que a medida que se incrementa el exceso de temperatura,
el flujo de calor disminuye. Esto se debe básicamente a que una fracción grande de la superficie del elemento calefactor se cubre con una película de vapor, la cual actúa como un aislante térmico debido a la baja conductividad térmica del vapor respecto al líquido. En régimen de ebullición de transición se tiene en forma parcial tanto ebullición nucleada como ebullición pelicular. En la práctica se evita operar en régimen de ebullición de transición, el cual es conocido en algunos casos como régimen inestable de ebullición pelicular. El último régimen de ebullición que vamos a estudiar es la ebullición pelicular. Por encima de una diferencia crítica de temperatura entre la superficie y el líquido, se encuentra que la superficie queda totalmente encerrada con el vapor y el líquido no puede humedecer la superficie, como vemos en esta figura. Cuando esto sucede, hay una reducción considerable en la tasa de transferencia de calor, y si no se reduce inmediatamente la tasa de transferencia de calor, para cesar la reducción en la habilidad de la superficie de transferir calor, y la temperatura del metal lo que va a hacer es incrementarse hasta que la radiación en la superficie sea tan elevada que se produzca el fenómeno de extinción del material. Las principales correlaciones para ebullición nucleada que se conocen son las que se muestran: la Mostinsky, Foster y Suber, Boyko, Cooper, McNally y evidentemente la correlación de Rosenthal. En esta práctica vamos a centrarnos en estas 6 prácticas para el desarrollo experimental, y nuestra práctica se va a basar solamente en ebullición convectiva y ebullición nucleada. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Esta práctica tiene como objetivo general analizar las variables relacionadas a las operaciones de transferencia de calor en ebullición y evaluar las características operativas del intercambiador de calor de ebullición que opera en régimen estacionario. Los objetivos específicos son demostrar habilidad en el manejo del equipo, visualizar los diferentes regímenes de ebullición, los 3 primeros: ebullición convectiva, nucleada y de transición, determinar el flujo térmico, el coeficiente superficial de transferencia de calor hasta la condición crítica, y evaluar las diferentes correlaciones de ebullición nucleada para una determinada tasa de transferencia de calor. El equipo que vamos a utilizar es el intercambiador de calor de ebullición, y la instalación consiste en una cámara vertical de vidrio en cuyo interior se encuentra montado horizontalmente una resistencia eléctrica de alta densidad de vatios. En el interior tenemos un tubo de cobre sumergido en refrigerante R141B, que es el líquido amarillento que van a ver en el desarrollo de la práctica. El área de la superficie eficaz de calentamiento es aproximadamente 18 centímetros cuadrados. La temperatura del tubo se mide mediante un termopar T1 que está adosado a la superficie de transferencia de calor, y un indicador digital de temperatura, que es el que estoy indicando, nos da la temperatura del elemento activo. La entrada eléctrica del calentador está controlada por un controlador de ángulo de desfasaje, mostrándose la tasa de transferencia de calor en un batímetro digital que estoy indicando ahora. Un regulador incorporado al indicador de temperatura desconecta la alimentación eléctrica si la temperatura de la superficie de calentamiento supera los 160 grados centígrados. O sea que tiene un sistema de protección. El extremo superior de la cámara se encuentra un condensador, que es un serpentín niquelado de tubo de cobre con 9 espiras, a través de la cual fluye agua de refrigeración cuya área media es de 0.032 metros cuadrados. Este condensador opera acoplado con un sistema de refrigeración por compresión mecánica
que es básicamente un intercambiador de calor con un tanque en el que deben de cargar el agua de refrigeración, y para acelerar el trabajo pueden traer a la práctica una o dos bolsas de hielo, colocar en el recipiente, a forma de acelerar el proceso de enfriamiento del agua para que puedan trabajar de una forma más rápida. En este serpentín lo que se hace es, se condensa el refrigerante R141B producido al ebullir el líquido, asegurándose que así este retorne a la parte inferior de la cámara. La instalación experimental, como ya les dije, se complementa con un circuito de refrigeración de agua por compresión de vapor que permite mantener constante la temperatura del agua utilizado para la condensación del refrigerante, puesto que si trabajamos con agua proveniente de la red de agua potable, no vamos a tener capacidad de condensar los vapores, o sea que vamos a tener que refrigerar con un trapo frío, cosa que no es conveniente. Por eso el equipo está acoplado con un sistema de refrigeración, y se recomienda que la temperatura de entrada de agua de refrigeración sea entre 2 y 5 grados centígrados. Por eso les decía que pueden incrementar la velocidad a la que se enfría el agua agregando un poco de hielo a este equipo. La parte experimental está dividida en tres partes. Primero, la demostración visual de las modalidades de ebullición. Lo que vamos a hacer es encender la alimentación eléctrica y abrir el suministro de agua de refrigeración, y vamos a ajustar ambos valores a unas cantidades bastante bajas. En el caso del suministro de corriente, son 20 watts, una baja tasa de transferencia de calor. Vamos a dejar que el indicador de temperatura se estabilice. Vamos a observar la temperatura del líquido con cierta frecuencia. Algo que no mencioné es que la temperatura de ebullición del líquido se registra con un termómetro de alcohol que está inserto en la masa líquida y que van a poder verlo en la práctica. Van a observar cuidadosamente el líquido que rodea a la resistencia y van a observar, si miran a trasluz, corrientes convectivas, al mismo tiempo que se verá que empieza a colectarse el líquido en el condensador. ¿Ok? Esto quiere decir que la evaporación está ocurriendo, aunque a una tasa bastante reducida. Una vez que visualizan la corriente convectiva o las corrientes convectivas, convendría que con una cámara de alta resolución de algún celular registren estas corrientes y lo adosen a su informe. Van a incrementar la potencia manteniendo la presión de vapor constante, esto es, incrementando el caudal de agua de refrigeración. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua de refrigeración nos va a permitir mantener la presión en la cámara de ebullición constante. ¿Por qué? Porque si incrementamos la tasa a la que retiramos calor de los vapores en el equipo, la presión no va a incrementarse porque no hay acumulación. Entonces, vamos a incrementar la potencia suministrada a la resistencia manteniendo la presión constante, ajustando la tasa de flujo de agua mediante la válvula de control. Pronto van a empezar a notar que la ebullición pasa a ser nucleada, lo que se verifica por la formación de pequeñas burbujas en sitios nucleantes. Van a aumentar el consumo de calor hasta 400 watts y van a notar cómo la naturaleza de la ebullición cambia sustancialmente, al mismo tiempo que la diferencia de temperaturas entre la superficie de transferencia de calor y el líquido se incrementa sustancialmente. Si se examina cuidadosamente la superficie del calentador, van a notar que ésta está rodeada por una película prácticamente ininterrumpida de vapor, y esto es la causa de la disminución de la tasa de transferencia de calor. En ese momento van a notar que la temperatura de la superficie se incrementa y en algún momento van a escuchar un sonido
y van a notar que el equipo deja de suministrar calor a la resistencia. Quiere decir que el protector térmico ha actuado. Esto es para proteger la resistencia, puesto que la temperatura de la superficie en ningún momento puede llegar a ser superior a los 160 grados. La parte 2 es la determinación del flujo térmico y el coeficiente superficial de transferencia de calor. Vamos a ajustar el consumo térmico a aproximadamente 50 watts y ajustar el flujo de agua del condensador hasta que se alcance una presión determinada. Vamos a observar la potencia consumida, la presión del vapor, la temperatura del líquido y la temperatura del metal. Vamos a aumentar el consumo de calor en intervalos regulares, ajustando la tasa de flujo de agua en el condensador para que la presión permanezca constante. Vamos a repetir usando incrementos similares hasta alcanzar la transición a ebullición nuclear. Todas las repeticiones van a ir acompañadas con el apunte de la temperatura de la superficie, la temperatura de ebullición, la presión, que debe de ser aproximadamente constante, lo más constante posible, para poder determinar el coeficiente de transferencia de calor. Cuando se establezca la ebullición de película, debemos de reducir el consumo de calor para evitar que la superficie llegue a los 160 grados centígrados. Vamos a graficar el coeficiente superficial de transferencia de calor versus el exceso de temperatura. Como nosotros sabemos que la tasa de transferencia de calor es igual al coeficiente por el área de transferencia de calor por la temperatura de exceso. Disponemos de la temperatura de exceso, disponemos del área de transferencia de calor y disponemos de la tasa de transferencia de calor. Lo que nos restaría entonces es despejar el coeficiente de transferencia de calor y graficarlo versus la diferencia de temperatura de exceso. La tercera parte es la evaluación experimental de correlaciones de ebullición nucleada para la determinación del coeficiente superficial de transferencia de calor. El procedimiento es exactamente similar a laminar, turbulento y ahora para ebullición. O sea, con las 6 correlaciones que hemos estudiado, vamos a realizar una gráfica similar a la indicada. En el eje de abscisas vamos a colocar el coeficiente de transferencia de calor experimental y en el de ordenadas el predicho por las correlaciones. Las referencias bibliográficas son las que se indican ahora. Como siempre, tengan mucho cuidado al manejar este equipo en particular. No duden en consultar con los profesores si es que tienen alguna duda o pregunta, y también no olviden de trabajar siempre con su guía de laboratorio.